Eh, Nada, bueno, vamos a apurar la presentación. Básicamente, decir que ninguna presentación de Jorge podría ser exhaustiva. Tiene actualmente 81 años. Perdón, Eh, ¿Escuchás, por Jorge? internet. ¿Cómo? Perdón, hago una aclaración. Sí, lo que podemos hacer es evitar el tema de la imagen para que no se sature la banda de internet, ¿puede ser? La otra Dale, vez dale. hicieron eso, Sí, adelante, Perfecto. compañero. Esa es buena opción. ¿puede ser? Sí, sí, Bueno, adelante. todos apagamos las cámaras, porfa. Genial. Ahí Omar, Mariano, si pueden apagar las cámaras sería un golazo. Genial. Se escucha acá, ¿no? Sí. Sí, sí, se escucha. Perfecto. Grabando, dice arriba, está bien, ¿no? Sí. Hola. Sí, ahí está, ahí está. Sí, perfecto. ¿Quieres que arranquemos? Sí, sí, dale. Decime Genial, vos. bueno. Como decía, ninguna presentación de Jorge podría ser exhaustiva. Tiene 81 años ahora y una historia repleta de acontecimientos muy intensos vinculados a la política. Hemos elegido, bueno, decir que sobre todo Jorge es ecologista y ha sido un férreo luchador contra los transgénicos en el grupo, en el marco de su participación en el grupo de reflexión rural. Y acá, por leer rápidamente una presentación de la revista Anfibia, es experto en desarrollo sustentable y uno de los fundadores del grupo de reflexión rural que inició en la Argentina la lucha contra los transgénicos. Fue coautor de diversos libros, tales como Transgénicos y Fracaso del modelo agropecuario en 2003. En febrero de 2008 presentó su última obra, editada por Corregidor, El libro de los editoriales se llamó, que es una recopilación de sus editoriales en el programa Horizonte Sur en Radio Nacional AM, leídos en los años 2005 y 2006. Bueno, su charla de hoy se titula La pandemia y la oportunidad de crear un mundo nuevo. Yo le había pedido, bueno, en nombre del grupo, que pudiera hablar sobre todo del modelo de sojización y la mirada que han construido con el grupo de reflexión rural. Pero bueno, Jorge seguro va a terminar tocando muchos puntos. Así que bueno, te escuchamos y la idea es después hacer un intercambio si tenemos tiempo, Jorge. Muchísimas gracias. Adelante. Muy bien. Sí, bueno, tengo varios libros más. El último fue hace poco sobre la agonía del peronismo. Y bueno, varias películas también, siempre sobre este tema del cambio climático y la incomprensión de la Argentina. Pero bueno, como yo no los conozco, voy a probar diferentes temas. En todo caso, podemos seguir charlando otro día cuando ustedes quieran. Pero bueno, yo he participado en muchas reuniones de las partes. Yo ahora, haciendo memoria, recuerdo una ya por el 97, debe haber sido en el verano argentino del 97, allá en Montreal, en Canadá, un invierno muy duro. Me acuerdo marchando por las calles, nos congelábamos. Y sobre todo recuerdo otra reunión de las partes en Copenhague en el 2006. Debe haber sido en el 2006. Nosotros, para mí fue una experiencia inolvidable porque éramos unos 15.000 y marchamos hacia el local de las Naciones Unidas porque Evo y la delegación boliviana iban a tratar de salir al patio exterior e íbamos a hacer una asamblea. Bueno, allí nos paró la policía a 200 metros del lugar de la asamblea, pero fue muy duro. Además, con resistencia pasiva, porque la policía sacó a muchos líderes y al final a toda la gente mayor nos sacaron, éramos unos 150 que nos quedamos aparte y la columna se reorganizó y embistió, todos tomados del brazo, y embistió contra la policía y bueno, aquello fue un aquelarre de nubes
de gas pimienta y a la gente la arrastraban por los cabellos, fue terrible, ¿no? Terrible. Bueno, pero fueron experiencias muy fuertes, ¿no? Sobre todo de militancia internacional. En realidad el balance de esos años a veces fue un poco desengañante porque muchas de estas cuestiones quedan en los papeles, ¿no? Y al final hay como una militancia climatista, ¿no? Donde uno ve que mucha gente aprovecha para conseguir pasajes, viajar, conocer el mundo, pero son pocas las experiencias políticas o los avances políticos, ¿no? Siempre hay un desengaño en esto, ¿no? Por eso yo quería enfatizar que le dediqué buena parte de mi vida siguiendo a Sir Albert Howard, el, 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 el inglés que creó la agricultura orgánica ya por 1926, un tipo extraordinario que descubrió lo avanzado de la agricultura india, en la India, ¿no? Extraordinario, y que es el autor o el promotor del compostaje, ¿no? Sir Albert Howard, está en sus libros por allí. Y también seguí mucho al otro, al inglés, bueno, ahora el del el libro del labrador autosuficiente, o no. A ver si alguno me ayuda. Bueno, no importa. Cuando yo volví a la Argentina en el año 87, volví a finales del 87. El 1 de enero del 88 compré una casa en una zona que yo consideré semi-rural, y al final quedó bastante atrapada por el Gran Buenos Aires, por el modo en que el Gran Buenos Aires creció en los años 90, ¿no? Me sorprendió el modelo de los agronegocios que instaló Menem, como a todo el mundo, ¿no? Pero de todas maneras logré a través de los últimos 20 años construir una casa bastante autosuficiente y que me conforma bastante. Pero quería decirles que es el tiempo que demora construir uno lo ve en este autor que no me acordaba, Seymour, en John Seymour, uno ve que son 25, 30 años lo que lleva a construir una casa autosuficiente con granja o con huerto, como llaman los españoles, hacen una diferencia entre la huerta y el huerto, ¿no? El huerto ya tiene colmenas o tiene frutales, el huerto es más complejo que la huerta, ¿no? Bueno, pero y prácticamente lleva una vida, ¿no? Hay alguna gente en Europa, gente con una capacidad extraordinaria que ha logrado hacer 2 granjas en su vida, ¿no? Pero no más que eso, ¿no? Y ya eso es extraordinario. Y seguíamos esta idea de que la idea que me llevaba era la de conseguir instalar puntos de reparación en el tejido planetario como si fueran islas que se fueran uniendo, ¿no? La idea era ir uniendo los puntos, ¿no? Como se hace hoy día con los quemados, es la imagen del quemado. Se le ponen puntos de sutura, puntos de piel nueva, y luego se logra que esos puntos se agranden y se vayan extendiendo, ¿no? Entonces yo reconozco la validez de la lucha climática, pero también creo que hay que reconocer, instalamos pedacitos de piel nueva sobre el tejido enfermo del planeta. ¿Se me está escuchando? Perfecto. Bueno, son miles los jóvenes que están en esta tarea que yo digo. No todos han podido comprarse una casa vieja, digamos. La casa que yo compré era una casa que se venía abajo, pero en realidad en ese momento yo discutí que quería el terreno y quería la casa, no me servía de nada, pero en realidad era una excusa para que me la vendieran. En realidad yo también quería la casa porque me parecía que la casa tenía más de 100 años y era rescatable y demostró ser rescatable, pero
Hay muchos compañeros que veo, muchos jóvenes que compran un terreno y se hacen la casa con barro. Cada uno tiene un camino diferente, evidentemente, y todo es válido, ¿no? El asunto es poder ensayar uno de estos proyectos, ¿no? Y llevarlo a cabo. Por supuesto, es un proyecto que requiere familia. No en el antiguo criterio de los campesinos que tenían hijos para cuando ellos envejecieran. Como no había jubilación, el campesino tenía hijos para luego poder depender de sus hijos. Esto no es el caso. Yo creo que estos proyectos requieren familia por el incentivo que son los hijos. Uno necesita alegría, a veces los hijos acompañan en el trabajo, pero siempre es bueno tener la mesa llena de risas y de cánticos y sentir una familia alrededor de uno, ¿no? Son momentos muy, muy importantes, ¿no? Que ojalá muchos puedan experimentar, ¿no? Y yo creo que una de las limitaciones de estas experiencias de neorurales, al menos las que nosotros vivimos en aquellos años, tuvieron el límite de un cierto rechazo hacia la política por parte de algunas generaciones, y eso a veces nos limita porque no podemos dominar lo que pasa alrededor. Entonces uno trata de construir un mundo nuevo y tenés desde el municipio un político corrupto, no hace más que meterte fábricas contaminantes o cosas así, y uno no lo puede manejar. Entonces llega un momento que es imprescindible, aparte de dar la lucha ecológica por la agricultura y los animales, cada uno por los animales que uno tenga, además de eso, dar la lucha política para tratar de preservar el espacio. O sea, es muy importante tener espacios de radio donde además poder difundir lo que uno hace, propagandizarlo, ¿no? No hay que menoscabar totalmente la lucha política, no estoy hablando además de la lucha político-partidaria, no estoy hablando de los partidos políticos, yo no tengo nada que ver con ninguno, nunca estuve afiliado. Estoy hablando de hacer política en el sentido más elevado de la ética, del pensamiento nacional, del pensamiento social, de un nivel alto de solidaridad, de luchar contra la inequidad, ¿no? En fin, me parece que habría que rescatar algunos elementos de la política en su sentido más noble, más ético, para completar este trabajo tremendo que es el de labrar la tierra, compostarla, cultivarla, tener animales incluso para armar un circuito energético, ¿no? Yo tuve conejos, después sentí que las deyecciones de los conejos eran un alimento de los patos, entonces tuve patos. Siempre traté de armar circuitos energéticos y que no se perdieran, que no hubiera dispersión, ¿no?, de la energía. Tratar de tener mis propios árboles de leña, tener mis aromáticas, ir completando las necesidades. Y todavía cuando hablo aún para la gente urbana, me revela que no se les ocurra en un pequeño jardín o en un balcón tener tener laurel, por ejemplo, ¿no? Por lo importante laurel, tanto para hacer una salsa, para hacer un caldo o para tisanas, ¿no? Son plantas muy fuertes, entonces yo digo, en vez de tener tantas plantas extranjeras que nos sirven exóticas que no le conocemos ningún uso, tener orégano, tener tomillo, tener laurel, tener plantas a las que podamos incorporar a nuestra vida, aunque seamos empleados de oficina, aunque tengamos que depender del supermercado, pero tener algunas de estas plantas que nos acompañen. Y ahí, de alguna manera, le estamos dando un toque de calidad a nuestra conciencia, aunque vivamos en la mega urbe, ¿no?
Bueno, este es un discurso que nosotros hemos ampliado desde el Grupo de Reflexión Rural a lo largo de los años, y que a veces, hoy me enteré que el diario Clarín está sacando un suplemento sobre huertas, y yo siento que este es un momento muy, muy complejo y muy difícil, porque siento que que están tomando nuestro discurso para lo que en la Argentina se llama el relato, y que en realidad es un simulacro, ¿no? La política en la Argentina se ha convertido en una gran simulación. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hoy día está hablando de la agroecología, habla todo el mundo. Incluso los que sabemos con certeza que hasta hace 5 años eran enemigos antiecológicos totales. Y sin embargo están hablando de agroecología. Por eso yo recomiendo volver a las fuentes y tratar de buscar, de googlear a Sir Albert Howard, que fue este ingeniero agrónomo inglés, que fue el que planteó los primeros criterios de la agricultura orgánica y del compostaje, que fue muy importante, ¿no? Yo en aquellos años 80 participé de uno de los grupos más antiguos, ¿no?, de agricultura orgánica en la Argentina, que era el CENECOS, el Centro Nacional de Cultivos Orgánicos, que éramos un grupo de locos. Realmente todavía anda por allí Guillermo Snitman, que era el que lo comandaba, ¿no? Después había otros como el Gordo Malatesta, que ya murió, que yo vine a Marcos Paz porque él tenía una casa aquí, ¿no? Y nos íbamos agrupando según quienes estaban cerca, para no estar tan solos, ¿no? Fue un tiempo duro. Pero bueno, ahora se ha extendido, pero se ha extendido medio de mentiras, ¿no? Porque necesitan camuflarse, digamos, ¿no? Y a veces hay que tener cuidado con esto, Jorge, sobre todo cuando, ¿sí? ¿me escuchás? Vos sabés que nos gustaría que, ya que mencionaste esto del relato, ¿no? Disculpa que te interrumpí, estaría buenísimo que nos cuentes dónde ves hoy en día, justamente en este momento, ¿no? ¿De qué hablan los medios hegemónicos en nombre de la ecología y de la soberanía alimentaria, mientras callan otras cuestiones? ¿Cómo ves Sí. eso? ¿Dónde ves el relato hoy? Bueno, a ver, sí, yo en realidad había prometido historiar la instalación del modelo. Yo llegué en el 87 y bueno, y la verdad que al día siguiente nadie sabía que yo había llegado, pero tampoco, muchos ni siquiera sabían que yo estaba afuera. Así que recibí un llamado de un tal Felipe Solá, que yo no sabía quién era. Me dijo que era el ministro de Cafiero, ministro de la Provincia de Buenos Aires, y me dijo: mira, acá hay un amigo que me dijo que vos volviste a la Argentina, que necesitas laburo, si querés, yo me acabo de hacer cargo del Ministerio de Agricultura y necesito gente. Bueno, me pareció muy amable, me mandó un auto, me fui a La Plata, y bueno, y desde entonces trabajé ahí y empecé a trabajar en el Ministerio de Agricultura. Me agarraron las grandes crisis, y yo participaba en las reuniones del gabinete, pero sin un cargo específico, ¿no? Y lo único, yo venía de Suecia y del trabajo en equipo, de cómo en las empresas, en todas partes, se hacen reuniones una vez por semana y con un pizarrón, y todo el mundo habla, discuten y se llegan a acuerdos, se discute la estrategia, la táctica. Yo tenía una preparación de equipo diferente, y la Argentina era como un jardín de infantes. Entonces un día el ministro dijo: me parece que Rulli se encontró el lugar, es el que nos obliga a pensar a todos. Bueno, desde entonces yo como el tipo que tiraba la reflexión y planteaba los objetivos, ¿no? Y entonces se me respetaba mucho. Bueno, fue también interesante descubrir que los años del exilio me habían dejado como un oficio, ¿no? Que era, bueno. Y cuando vinieron yo me acuerdo, cuando vienen los golpes de los cara pintadas, se iba todo el mundo, como ahora, cuando la cuarentena, todo el mundo se guarda, y los funcionarios se guardan. Yo dije: ¿cómo se van a ir? Y hay que luchar. ¿Cómo luchar? ¿Y qué vamos a hacer? Y yo le dije: hay que encender todas las luces del edificio, lógico, y cada uno en su puesto. Si hay un golpe de Estado, hay que iluminar el edificio, poner las banderas, hay que hacer acto de presencia.
y cerrar la calle, tenemos 300 vehículos, cierren las avenidas. Sí. Y se quedaban con la boca abierta, claro, una experiencia que yo traía de España, imagínense cuando el golpe de Tejero. Y la gente, el Estado lo que hacía era iluminar todo para demostrar, como decir, estamos aquí. Pero bueno, estas ideas es como ahora, viene la pandemia y los senadores se van a su casa. ¿Cómo se van a ir a su casa? O el centro de jubilados. Yo digo, ¿cómo puede ser? El centro de jubilados tendría que estar abierto para enseñarle a los viejos a levantar su sistema inmune, enseñarles a usar el diente de león. Bueno, y como comprenderán, a veces me encuentro, me toman, no me entienden, no es fácil. Son muchos años de pelea, supongo que ustedes están en la misma. Es difícil comprender estas cosas para el común de la gente, pero yo creo que hay que insistir en esto, ¿no? Hay que insistir. Pero bueno, el tema es que en los años 90 hubo una cosa que se llamó menemismo. Ustedes recordarán, Menem llegó a la presidencia y no tenía un plan. El asunto es que no tenía un plan de gobierno. Era un improvisado, era un atrevido. Menem era un atrevido total. Entonces le pidió a la empresa Bungibor que lo ayudaran. Y la empresa Bungibor era una empresa que hacía agroindustria. Fue la primera empresa que empezó a vender alimentos envasados, paquetes de harina, aceite, latas, lata de arveja, de tomate. Eso en la Argentina antigua no existía. La gente iba y compraba la carne y la envolvía en un papel de diario, en una bolsa de género. Pero era toda comida sana. Los Bungibor inventaron la agroindustria, o la aplicaron en la Argentina. Y Menem la llevó a todo el país y a los gerentes de Bungibor los hizo ministros. El asunto es que a partir de allí se empezó a instalar esta idea de que la Argentina produjera soja para los rumiantes de Europa, primero para los rumiantes de Europa. Y en realidad ahora están reconociendo, no, esto era forraje, nosotros lo durante muchos años. Pero el asunto es que la soja daba tanto dinero que desaparecieron las chacras, los miles de chacras que eran las que sustentaban el granero del mundo, desaparecieron. La Argentina se convirtió en un gran productor de soja transgénica. Entonces la gente emigró del campo a la ciudad, se conformaron enormes conurbanos de miseria, y llegó un momento en que estallaron las crisis por hambre, la gente asaltó los supermercados, bueno, ¿se acuerdan? Y eso no tenía arreglo, porque en realidad lo que había que cambiar es el país. Y sigue pasando igual. Ahora, por ejemplo, todos se pelean por Vicentín, si hay que intervenirlo, expropiarlo, y en realidad el problema es el modelo, no es Vicentín. Si Vicentín fracasó y entró en colapso, es porque el modelo de la soja no da más, pero no lo quieren ver, entonces quieren arreglar a Vicentín, ¿comprenden? Entonces, digamos, yo le recordaba a muchos compañeros que en aquellos años, 2000, hace 20 años, nosotros cuando luchábamos contra la barrigol, que contamina grandes zonas de provincias y ríos y mata gente, la barrigol con sus minas de oro, y con el uso de ácidos terribles que contaminan la montaña y los ríos, nosotros nos reíamos porque el Partido Obrero siempre reclamaba el control obrero de la barrigol. Y nosotros le decíamos, pero esto es absurdo, el control obrero, ¿para qué? Para hacer lo mismo. Y se quedaban sin saber qué decir, ¿no? Bueno, ahora se está haciendo lo mismo. Van a hacer el control obrero de la empresa esta, de Vicentín. Porque para salvar los 7.000 puestos de trabajo, el Estado la va a intervenir y nos vamos a tener que hacer cargo de todas las deudas de Vicentín, para que 7.000 tipos sigan teniendo laburo. Pero en realidad nos hacemos cargo, pero no cuestionamos el modelo, porque Vicentín fundamentalmente lo que hace es aceite de soja. Que en realidad el aceite de soja es una basura, es una porquería que nadie usaría. Lo que pasa es que tiene mucha utilidad en el mercado internacional, porque hay países como Marruecos, como Túnez,
como Argelia, donde la gente solamente usaba, tanto para freír como para todo uso, usaban el aceite de oliva. Porque en esos países, cuando uno dice aceite, la gente piensa, acá le llama aceite, como los marroquíes lo corten con aceite de soja y lo sigan vendiendo como aceite. Y entonces les va a sobrar aceite de oliva que lo pueden vender 5 veces más cara en Europa como un aceite refinado. Es una picardía que ha jodido al pueblo marroquí, se dan cuenta, porque ahora lo que están comiendo o lo que están usando para freír es una porquería. Pero de eso, bien, estamos enormes en el plano internacional para más grandes del mundo. Lo que pasa es que todavía no terminó de pagar la deuda y le agarró la devaluación del peso, el cambio de valor del dólar. El riesgo país de la Argentina se disparó en el año 19 y todos los planes que tenían se le fueron al diablo. Entonces entró en estado de crisis y no pudo pagar a los acreedores y se declaró en estado de, en esta situación de endeudamiento que tiene ahora, bueno, y ahí fue que intervino el actual gobierno, ¿no? Para tirarle un salvavidas y de paso armar una especie de control obrero y a la vez persistir en el modelo, que el modelo, lo que está fracasando es el modelo del soja y de todo eso. El problema es que nadie se atreve a sentarse a debatir qué Argentina queremos. Esto es, las decisiones siempre son a espaldas de la democracia, porque uno vota a un político o a otro. Votamos Boca o River, pero después resulta que te cambian el modelo rural o te cambian el minero el modelo extractivo, y esas cosas no se han votado en las elecciones. Lamentablemente, es una democracia fraudulenta, es una democracia engañosa, es una democracia en la cual elegimos entre la Coca y la Pepsi, ¿no? O sea, en definitiva, estas son ideas de la política. Por supuesto, yo con estas ideas no puedo armar un partido político, ¿se entienden? Son ideas insubordinadas, son ideas que pueden ser insurgentes, son ideas, conceptos y opiniones revolucionarias porque van contra lo políticamente correcto, ¿no? ¿Se entiende? Esto es decir, son ideas que cuestionan, no lo superficial, cuestionan la encarnadura de la osamenta misma del modelo, que es lo que hay que hacer, porque si no nos quedamos discutiendo si hay que cambiarle el collar al perro. Y yo lo que quisiera es dejar de ser perro, dejar dejar que la gente que la gente deje de ser perro, no que nos cambie el collar, ¿no? Que nos traten como seres humanos. ¿Se entiende de qué estoy hablando? Estoy expresando un pensamiento revolucionario y yo creo que el ecologismo tendría que manejar estos conceptos. Lo que se implantó en la época de Menem con la soja es un concepto muy negativo, que es el de la agricultura industrial. Más que los monocultivos, es cierto que son monocultivos, pero también es agricultura industrial. Y la agricultura no tendría que ser industrial. La agricultura hay que ponerle límites, los límites de una familia, de una pequeña empresa, ¿no? Cuando se va de las manos, cuando se transforma en dimensiones tan grandes que requieren un pool de siembra, o sea, otra gente que ponga la maquinaria, otra gente que compre el agrotóxico, otra gente que ponga el capital, y ya nadie se hace responsable. Entonces los niños mueren en las escuelas cercanas y en los pueblos, y nadie pierde el sueño, porque todos sienten que es responsabilidad de otros. Y ahí empezamos a perder una dimensión humana de las sociedades.
Bueno, esto es lo que nos ha pasado. Se instaló un modelo de los agronegocios, donde los agrobusiness, por primera vez la agricultura pasó a ser business, negocios. Antes la agricultura daba una mesa con hijos casados y con nietos, viviera en una chacra, en una casona, y que todos fueran felices, y que incluso cuando alguno moría, lo enterraban en un rincón o lo enterraban en el cementerio del pueblito. Había una cosa familiar convivencial, había una cosa lugareña, había un amor a la tierra, y sobre todo había arraigo. El arraigo que implica que el hombre se echa raíces a la tierra. Entonces, el hombre que arraiga planta árboles, tiene hijos, se preocupa del paisaje. Ahora, el problema es cuando por algún motivo tenés que vender la chacra, como los viejos que vendieron toda de la zona de San Pedro, y que murieron viendo cómo arrancaban los árboles, que muchos de Explícanos esos qué es San esquejes Pedro, los Jorge, habían no traído de conocemos. Italia. San Pedro, San Pedro en la provincia de Buenos Aires, era la zona del durazno y de los naranjos, y no quedó nada. Es una de las zonas más pobres del país, porque barrieron todo para hacer soja. Y esto me lo contó el dueño de la inmobiliaria. Se puso a llorar el tipo, cuando me dijo, yo vi a los viejos llorar, viendo cómo las topadoras les arrancaban los árboles, los montes frutales que ellos habían plantado cuando eran jóvenes. Entonces, este proceso ha sido un proceso que ha provocado mucho dolor. Lo que pasa es que dio mucha plata también. Y entonces, a lo mejor los hijos de ese viejo después disfrutaron de la soja, de la riqueza, se compraron 4x4 y qué sé yo, y se olvidaron de la generación que murió en la desesperanza, ¿no? En fin, pero estamos hablando del arraigo. Hoy día muchos intelectuales europeos valoran el arraigo como un tema fundamental que el marxismo nunca tuvo en cuenta, ¿no? En la Argentina, Rodolfo Kusch, un gran pensador que murió en Maimará, en la provincia de Jujuy, fue mi amigo y profesor. Y Rodolfo Kusch, yo les recomiendo América Profunda, muchos libros, Rodolfo Kusch con cada kilo. Él decía que solamente el que tiene arraigo sabe qué es lo que necesita y además se dispone a pelear por lo que necesita. En la Argentina lo que se ha practicado con las poblaciones es el desarraigo constante. Te sacan de Mendoza, de San Luis o de Jujuy y te trasladan a una villa de la capital federal o de la zona de Lomas de Zamora. ¿Qué arraigo podés tener? Ninguno. Ahí no tenés terreno, nada, tu casa es una casilla, la tenés que pagar en mensualidades, los hijos se te van, el abuelo quedó a 1500 kilómetros, la gente, y además no tenés laburo, te dan un plan, y cuando tenés hambre podés ir a buscar una bolsa de alimentos a la escuela o al centro de jubilado. ¿Qué arraigo tenés? Vivís en el desarraigo, y entonces sos un hombre que se ve para cualquier cosa, sos clientela cautiva. Viene el puntero, te dice a quién tenés que votar y vos vas y votás. ¿Se entiende? No tenés la rebeldía de los abuelos, pero lo han construido a propósito. Entonces hay que entender qué es el arraigo y qué es el desarraigo. ¿Qué es la agricultura industrial? Ahora decimos nosotros, después de la pandemia, tendríamos que tener una agricultura regenerativa, dijo Jaime Restrepo. Regenerativa, ¿por qué? Porque hay que regenerar el suelo. La idea de remediar el suelo está ausente. Yo digo, a 10 millones de personas le dan planes. Nunca se le ocurrió a ningún político pedirle la contraprestación de remediar zonas arrasadas por la agricultura industrial. Y esto no es tan difícil de hacer. Hay que plantar árboles, hay que hacer plantines, hay que hacer compost, hay que reciclar la basura y con la parte orgánica hacer compostación.
Yo, por ejemplo, ahora salgo al pueblo y nos traemos bolsas de hojas. A todo el mundo le molestan las hojas, entonces las ponen en bolsas para que se las lleve el basurero. Yo voy y robo basura, como me dijo el otro día uno, con humor. Traemos bolsas de basura y entonces donde vamos a hacer los tomatales, vamos volcando toda esa enorme cantidad de hojas que se van humificando, se van convirtiendo en tierra, en humus, matan el pasto, lo contienen y vamos construyendo la cama, y que sin duda es una cama caliente, porque los perros van y se echan ahí, o sea que seguramente es caliente porque hay una fermentación, hay una humificación. Entonces se va preparando la cama para lo que va a tomar. Pero bueno, al final uno eso aprende, estas cosas de que la gente tira maderas, tira leña, bueno, y uno como tiene estufas, de esas estufas modernas, yo tengo una estufa Rocket, o tenemos estufas rusas que requieren leña, poca leña, pero requieren leña. Entonces a veces más que cortar un árbol propio, lo que conviene a veces es dar una vuelta y levantar la madera que la gente tira. Bueno, en fin, y así uno se convierte de ecologista en reciclador, naturalmente, porque son tantas las cosas valiosas que la gente tira por ignorancia, ¿no? Y a la vez uno trata de tener un espacio de radio para enseñar estas cosas, ¿no? Y que la gente aprenda a vivir de otra manera, utilizando mejor sus recursos. Porque la Argentina no es un país pobre, es un país rico, empobrecido por la ignorancia y por el sistema, ¿no? Pero en realidad tenemos muchos recursos a la mano que lo ignoramos. Bueno, a ver, el tema de la pospandemia. No sé cuánto tiempo me queda o cómo. Perfecto, mirá, si están de acuerdo, son las 7:17, podés hasta las 1:30, ¿querés hablar de la pospandemia? Digamos, serían unos Claro, hablo 12 minutos. Sí, dale, y después seguimos conversando. Dale, Bueno, mira, la genial. pospandemia. La pospandemia, digamos, primero, que es una catástrofe, no es una crisis. La pandemia es una catástrofe, ¿no? Una crisis es cuando uno tiene varios caminos, uno tiene que elegir. Por eso decimos que la crisis tiene un costado de desgracia y otro costado de oportunidad. Un costado de padecimiento y un costado de oportunidad para algo mejor. En el caso de la catástrofe, y es mucho peor, porque ahí es como que se te cae el piso. Se te hunde el piso, no tenés dónde agarrarte, a veces no hay ninguna oportunidad. Acá estamos al albur. Si nos agarra la epidemia, bueno, los que estamos en la zona más crítica nos iremos para el otro lado. Aunque ahora ya hay jóvenes que se están muriendo y no sabemos qué puede pasar hasta que termine, ¿no? Bueno, pero lo que han dicho muchos pensadores es que acá lo que se cayó, lo que colapsó es la globalización. O sea, colapsó el turismo de masas, colapsó toda esa cosa del proyecto Fábrica del Mundo de China, colapsaron los miles de buques que llevaban encima miles de containers con basura, con mercadería de todo tipo. Todo eso dejó de circular prácticamente. Los viajes aéreos prácticamente se cayeron, casi no hay aviones, los aeropuertos vacíos, la gente encerrada en sus casas, la fauna volvió a recuperar muchas zonas, entonces circulan fotos con pingüinos en el jardín, osos en el jardín, bueno, acá apareció un ciervo, el Marcos Paz, bueno, qué sé yo, bueno, volvieron los pájaros, se limpió el cielo, los chinos se enteraron de que había estrellas, no sabían que había. El cielo siempre estaba encapotado por la contaminación. Bueno, entonces hay un cambio. Y entonces termina la globalización. Este filósofo que se llama Alexander Dugin, que es uno de los que asesoraría a Putin, dijo que lo que viene en la pospandemia es la posglobalización.
También hay otro filósofo, Bruno Latour, todos estos, bueno, hay mucha gente valiosa que dijo lo mismo, y que incluso arriesgó la posibilidad de que estuviera terminando la modernidad. Esta es brava, porque en la modernidad el centro del escenario lo tomó el hombre, antropocentrismo, y lo tomaron las ciencias. Fíjense que el presidente Fernández repite constantemente, seguramente porque nadie le cree, repite que tiene un gabinete de científicos, que son ideas viejas, porque en realidad ahora no hay dos científicos que se pongan de acuerdo con respecto a la pandemia. Es evidente que la ciencia entró en un colapso. Todos los días tenemos un científico que nos dice una cosa diferente. Y es increíble porque no se ponen de acuerdo en nada, y eso que llevamos ya varios meses de pandemia y tendrían que haber estudiado a fondo el asunto, pero no hay caso, no terminan de comprender qué nos está pasando, algo falló. Los animales también que vuelven a nuestros jardines, que estoy hablando de la biodiversidad. Ustedes saben lo que es la biodiversidad. Yo creo que el hombre entró en crisis, y en el escenario hay que poner la biodiversidad, porque la consecuencia de esto no es que un chino le agregó una secuencia al otro virus y que hizo una secuencia genética y lo complejizó y lo hizo más virulento. No, sí, puede ser. Yo no niego que puede ser que los chinos, además, como los acusaban los norteamericanos, que los ensayos que les fallaban los tiraban por la cloaca, por el inodoro. Y puede ser, yo estuve en China y son una mezcla de pensamiento mágico y pensamiento norteamericano. Y son así, pueden haber tirado los virus incompletos por el inodoro. Y puede ser. Pero digamos, si nosotros decimos esto, que el responsable es el hombre, seguramente damos crédito a que alguien ya tiene la vacuna. O sea, el hombre nos metió en la pandemia y el hombre nos va a sacar. Pero si en cambio yo digo que la pandemia se hubiera dado de todas maneras por el modo en que arrasamos los hábitats silvestres, por el modo en que se quemó Australia, o por el modo en que están quemando la Amazonía, o por el modo en que nosotros borramos del mapa al impenetrable, estoy diciendo algo aterrador. Porque lo que estoy diciendo es que nuestra civilización conduce inexorablemente a las pandemias, porque los animales que vivían en esos hábitats silvestres, con sus microbios, sus parásitos y sus virus, nos han dejado, nosotros los podemos matar, pero los virus pasan del bicho que matamos, pasan a nosotros. ¿Se entiende? Entonces, y los mosquitos pasan a nosotros, entonces ahora tenemos dengue, tenemos todo tipo de enfermedades, porque esas enfermedades vivían en el bosque y ahora viven en la ciudad, por culpa nuestra. Tenemos que cambiar eso, pero bueno, esta es la parte más difícil. Es mucho más fácil echarle la culpa a los chinos y imaginar que los franceses van a hacer la vacuna y el hombre sigue en el centro del escenario, pero nos estamos engañando. La pospandemia tendría que ser un mundo nuevo, un mundo de amor, de biodiversidad, un mundo de innovación. Digamos, la nueva normalidad no puede ser igual a la normalidad que dejamos, porque la normalidad que dejamos es la que causó la pandemia. Nuestro modo de vida causó la pandemia. Entonces, cuando yo leo que en Alemania hay un boom de compra de bicicletas, digo, está cambiando la cosa. Cuando yo veo que a la empresa le da dinero para pagar los salarios y qué sé yo, para que banquen la crisis, la catástrofe esta, y les dice, pero el dinero se lo damos con una condición, que no usen insumos chinos. Yo digo, algo está cambiando. Cuando yo veo que en Londres o en París se están estableciendo nuevas zonas peatonales para que la gente pueda caminar o andar en bicicleta, digo, algo está cambiando. Cuando leo que muchísimos italianos se van de Roma a las aldeas, y digo, algo está cambiando. ¿Se comprende? Y es más, ayer estaba escuchando que Italia es el primer país, el presidente de Italia, que no es el primer ministro, el presidente,
le ha encargado a un comité de expertos que le planifiquen la Italia de la pospandemia. Y ya dice que tienen un plan bastante interesante de cambios en la parte económica y en la vida social y en las políticas ecológicas, en todo, en la demografía, en todo. Ahora, se dan cuenta que aquí en la Argentina parece que todos están convencidos de que tenemos que volver a lo mismo, exactamente como era antes de la pandemia. Es una estupidez, porque la pandemia nos ha cambiado. Pero bueno, no quieren darse por aludidos. Los más audaces dicen, tenemos que dejar de hacer soja para hacer cerdos. Porque ahora los chinos, como los chinos tuvieron una plaga que se llama la peste porcina africana, que es terrible, tuvieron que matar casi toda su piara de cerdo, mataron, no sé, como 60 millones de cerdos mataron. Pero parece ahora están descubriendo que parece que la peste africana quedó en los chiqueros o en los frigoríficos. Entonces, hacen un nuevo criadero de cerdos y se les contagia. ¿Comprenden? Quedó como el terreno quedó. Van a tener que dejar pasar mucho tiempo, a lo mejor se habla de 4 años, para que mueran las cepas esas, las cepas o el virus o no sé cómo. Jorge, últimos Entonces, 4 minutos, ¿te parece? Sí, entonces nos están proponiendo que nosotros tengamos 50 millones de cerdos, una cosa de locos. O sea, la Argentina va a ser el chiquero de China. O sea, seguimos igual. Y entonces hay que levantar la voz, y yo creo desde los sectores más jóvenes, de que queremos otro país, queremos un país con un proyecto nacional, con un rostro propio. No queremos un rostro chino o un rostro inglés, queremos un rostro propio. Hay que ser patriotas, hay que renovar el patriotismo, el amor por la patria, teniendo un modelo propio, un modelo convivencial, donde podamos hablar todos como amigos, como convivientes, como vecinos, ¿entiendes? Y yo sé que muchos jóvenes se van para el lado del progresismo, como ahora, pero es una pérdida de tiempo. Yo lamento, es una calle que termina cortada, no van a llegar a ninguna parte por el progresismo. Esta cosa antes era una pelea entre clases, ahora es una pelea entre géneros, no es un buen camino. El camino es, armemos familias, hagamos arraigo, tengamos hijos, labremos la tierra, afirmémonos, levantemos la voz en la radio, donde sea. Cuando llega un político a nuestro pueblo, demandémosle, pero a viva voz, no tengamos miedo, ¿se entiende? Me parece que ese es el camino. Por eso yo empecé hablando del climatismo, como esta forma, esta militancia de vivir de reunión en reunión de las Naciones Unidas. Y de pronto dije, bueno, hay que meter la mano en la tierra, construir, hacer gallinero, conejera, levantar leña de las calles. Bueno, es un camino, ¿no? Lo mismo, mi hija tiene una granja en Oberá. Ella habló ante el Pleno de las Naciones Unidas en Copenhague y fue extraordinario, le dieron 5 minutos. Y ella habló a nombre del Grupo de Reflexión Rural sobre el modelo de la soja, en contra del modelo de la soja y a favor de las prácticas ecológicas en el mundo. Y ahora está haciendo plantines todo el día y pariendo hijos y educando a sus hijos en la lucha por la tierra. Es una lucha de todos, de hombres y mujeres, es muy, pero somos muchos, no somos un puñado como éramos antes. Ahora somos miles en todo el país, neorurales, ecologistas, insurgentes, zapatistas. Encontrémonos, aprendamos a dialogar, a respetarnos y dar esta pelea para salvar el planeta. Y en primer lugar, porque con la excusa de salvar el planeta nos olvidamos del país. Lo primero que hay que hacer es cambiar el entorno. Lo primero que tenemos que tener tenemos nuestro pueblo, nuestra provincia, nuestro país. Y ahí tenemos que lograr incidir, cambiar los discursos y cambiar todo para mejor.
porque la pospandemia es una gran oportunidad para cambiar el mundo. Nos decían siempre, nosotros decíamos, paren el mundo que nos queremos bajar. Decían, no se puede cambiar el mundo, no se puede parar el mundo. Bueno, el virus lo paró. Y si el virus lo paró, ¿por qué no lo podemos cambiar? ¿Mm? Gracias. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Un aplauso, Qué lindo, Jorge. qué Luisito. lindo. Tal cual, bueno, ahí Gracias, todos Luisito. estamos agradecidos. Ahí, bueno, allí en el chat también te dice, excelente, estuvo re lindo, Jorge. Muchos elementos traes a colación siempre que haces tus relatos. La verdad es complejo y está buenísimo que esta propuesta de las luchas simultáneas en los distintos niveles, ¿no? Desde el pueblo propio hasta la nación. Mirá, ahora si te parece pasamos Hola. a una... A ver, Hola, Wendy, ¿me hola, ayudás? ¿me escuchás? A ver, a Hola, veces hola, se va ¿me y... escuchás, Jorge? Sí, ahora sí. Ahí va, bien. Mirá, ahora si te parece vamos a pasar a una etapa de diálogo. Ahí, bueno, te voy a leer algunos comentarios, te dicen por el chat, gracias, grande, excelente, muy bueno, muchas gracias, muy interesante, muchas gracias, un gusto escucharlo. Jorge, nos queda pendiente la plantación de árboles por segundo año consecutivo, seguiremos dando peleas, saludos desde Quilmes, dice Emiliano. Nos queda pendiente. La plantación de árboles por segundo año Sí. consecutivo. Sí, me acuerdo, la plantación de árboles, sí. Y bueno, Bien. ahora en junio, en este mes tendría que ser, junio, julio, ¿no? Es el mes para plantar árboles. Genial, yo no sé qué mes se usa, pero bueno, mira, yo te voy a hacer una pregunta pero, mientras mis compañeros y compañeras piensan ahí qué reflexión también pueden hacer. Puede ser también por micrófono, gente. Yo te quería preguntar, Jorge, si vos ves en relación a esto que vos decías del relato, ¿no? Y del simulacro. Ahora se habla de Vicentín, de la intervención de Vicentín y de que esto propende a la soberanía alimentaria de la Argentina, ¿no? Hablar de eso y callar a la vez la relevancia que tienen estos acuerdos que se están haciendo con China para abastecerlo de chanchos. Eso no tiene que ver con el relato porque nadie habla del tema del abastecimiento con ganado porcino. Y si uno se pone a pensar, sí, bueno, totalmente. yo pensaba, quizás estamos, bueno, usted lo había relatado por sus páginas, ¿no? Pero este momento puede ser análogo al momento en que se instaló la soja, en su momento, y bueno, fue un momento de decisiones que diseñó el panorama socioambiental y sanitario de la Argentina de los siguientes 25 años prácticamente. ¿Estamos en un momento así? Estamos en un momento bisagra, claro. Y entonces la dirigencia política insiste en el modelo de la soja, porque no se arriesga ni a poner cerdos, ¿viste? Porque son conservadores, entonces no se animan a dar el salto. O sea, el salto lo propone Diego Aguilar, el ex embajador en China, lo propone Gustavo Grobocopatel y lo propone Fernando Vilela, que era decano de la principal facultad de agronomía, pero la clase política es medio conservadora, le cuesta arriesgar, a menos que los chinos se lo digan directamente. Cuando los chinos le digan, no queremos más soja, queremos cerdos, ahí se van a convencer. Pero lo que están haciendo con el relato es robarnos conceptos, y los aplican mal, porque Vicentín es una empresa antigua que le compraba los granos y los porotos a la gente y sobre todo era una aceitera. Entonces, hace sobre todo aceite de soja, antes hacía aceite de girasol, de maíz, ¿comprende? Y le daba servicios a la gente, o sea, servicios de
por ejemplo, venderle semillas, venderle maquinaria agrícola, agrotóxicos. Entonces Vicentín, la gente le daba granos y se llevaba agrotóxicos o dejaba... Tenían una relación muy casi familiar, como que el productor tenía un crédito abierto en Vicentín, como si fuera un banco, ¿entiendes? Entonces, Vicentín era una empresa de origen argentina y bastante generosa para los ojeros. Los ojeros preferían venderle el grano a Vicentín que a Cargill, porque las condiciones de Vicentín eran mucho más generosas para el sojero. Pero esto dentro del mundo de los ojeros. A ver, ¿cómo decir? ¿Qué más? Pero el gobierno habla de soberanía alimentaria y yo creo que Fernández tiene la menor idea de qué cosa es la soberanía alimentaria. Recordá una cosa, cuando le dicen que hay hambre en la Argentina, Fernández hizo una reunión en Puerto Madero para enfrentar el hambre. ¿Y te acordás a quiénes invitó? Invitó a los dueños de supermercados, invitó a unos cocineros. O sea, ¿qué idea tiene del hambre? ¿Comprendes? Yo creo que en el fondo Fernández está convencido que los alimentos nacen en la góndola. Nunca en su vida trabajó la tierra. Esta es la dirigencia política que tenemos. No entienden de qué están hablando cuando hablan de lo que nosotros hablamos. Pero como saben que hablar de soberanía alimentaria queda bien, la meten, ¿comprendes? Ahora, claro, como hacer la huerta, como hay hambre, hacer la huerta en el fondo de la casa queda bien, entonces Clarín ha sacado hoy un suplemento sobre cómo hacer una huerta en una terraza. Son unos vivos bárbaros, pero van siempre de atrás. Nosotros somos la vanguardia que va levantando ideas, lo que pasa es que nos la van robando. ¿Se entiende? Mirá, pero son simulaciones, no es la verdad. La verdad, desde este lugar, ¿Sí? nosotros nos preguntamos, ¿pero realmente serán ignorantes como tanto se dice? ¿O no? Capaz que tengan otra cosa entre manos. Bueno, ¿querés contarnos un poco? No sabemos. Ya Claro. que contaste esto de Felipe Solá, que te llamó en su momento, en los 90, ¿querés contar un poco en relación a... Bueno, pero yo te puedo... De Felipe Solá te puedo contar. Mirá, un día me llamó por teléfono, porque él me respeta. Me llama por teléfono, ¿quién habla? Felipe Solá. Ah, ¿qué tal? Bien, bien. Dice, te quiero preguntar una cosa. ¿Es cierto todo lo que dicen del glifosato? Y dije, ¿por esto? Pero, dice, pero vos y yo nunca, sí, siempre hice política. Bueno, pero tendrías que saber que un veneno envenena. No, bueno, en proporciones. Pero en proporciones, pero envenena. Si es veneno. ¿Es veneno o no veneno? ¿Cómo vas a decir un poquito de glifosato no te hace mal? ¿Es veneno o no? Sí. Me dice, sí. Bueno. Dice, pero entonces es grave esto. Claro, le digo. Anda al Garrahan. Anda al hospital Garrahan. Está lleno de niños discapacitados. Me dice. Dice, esto hay que arreglarlo. Claro, hay que arreglarlo. Dice, el único que lo puedo arreglar soy yo. Bueno, arreglarlo. Me dice, mira, me tengo que ir de vacaciones con mi mujer, pero cuando vuelva, dentro de 15 días, yo te llamo y me pongo a la cabeza para cambiar esto. Bueno, viste, siempre hay que decir que sí. Nunca más me llamó. ¿Qué sé yo? Yo no sé si es bueno. ¿Qué sé yo? Yo no soy quien para condenar a nadie. Siempre quiero creer que tenga un lado bueno. Yo sigo esperando que me llame. No me va a llamar, ¿viste? Pero, qué sé yo, ¿viste? Como él dijo una vez en una revista que lo que más le resultaba era hacerse el boludo. ¿Te acordás? En política. Que en política lo mejor era hacerse el boludo. Bueno,
Pero llega un momento en que no sabés si son malos o son ignorantes. Y no sé, lo que pasa es que hay que convencerse de que tenemos una dirigencia que son todos iguales, ¿viste? Yo me acuerdo cuando asumió Mauricio Macri, yo anticipé que Lino Barañao podía quedar porque no tiene banderías políticas, es parte del modelo. Y Mauricio lo dejó como ministro. Tal cual. Y Lino Barañao dijo, no, yo le voy a pedir permiso a Cristina. Y le pidió permiso a Cristina públicamente, y Cristina le dijo, sí, por supuesto, quédate, porque vos sos parte de una política de Estado, claro. O sea, los políticos cambian, pero la política de lo que se llama política de Estado permanece. Ahora, a mí los partidos me importan un pito, lo que me importa es la política de Estado. Que la Argentina tenga como política de Estado la soja. Eso es lo que quiero cambiar. Que la Argentina tenga por política de Estado el urbanocentrismo. Claro. No es que yo esté en contra de vivir en la ciudad. Lo que no quiero es esa mentalidad que desprecia lo rural. ¿Se entiende? Claro, claro, claro. Mira, Jorge, ahí Sí. Agus dice, trabajé unos meses en la granja de tu hija Javiera el año pasado y venimos trabajando hace unos años con la agricultura sintrópica y agrofloresta. Agroforestal, sí. ¿Qué tiene que suceder para que estos conceptos se incluyan dentro de la agroecología y aportar la sucesión ecológica como parte fundamental? Y bueno, qué sé yo, viste, un colapso como este tendría que provocar cambios, yo creo, pero no sé si tendríamos que aprovechar estas catástrofes para meter nuestro discurso, de todas maneras. Y además tendríamos que proponer cambiar la educación en la Argentina. Cambiar la educación. Hay una compañera que trabaja en economía, que se llama Iris Speroni, que es extraordinaria, y que propone que en la nueva educación argentina incluso se enseñen técnicas de supervivencia. Lo cual, claro, ahora se entiende. Claro, los chicos tendrían que saber sobrevivir, porque no sabemos qué nos espera. Como hay gente que tiene hambre y no es capaz de comer el diente de león. Eso es una técnica de supervivencia mínima. Está el diente de león por todas partes. Y los abuelos se hacían café con la raíz rayada del diente de león. ¿Cómo puede ser que se haya olvidado? Y hay naviza por todas partes. ¿Cómo puede ser que la gente no sepa comerla? ¿No? Bueno, y que le llame yuyo al diente de león. Es una barbaridad, pero bueno, si vos no sabés hacerte un caldo con un hueso, que a lo mejor te lo regala el carnicero, y con diente de león y alguna papa, o te vas a un baldío y te conseguís un zapallo, y haces un caldo. Pero así se alimentaron nuestros antepasados. Se la rebuscaban. Y hoy día todo eso se ha perdido, ¿no? La gente se acostumbró al plan, al salario por hijo, y a que te den la comida en la boca. Y esta idea progresista de que hay que dar de comer, esta idea es una idea nefasta, que la comparten muchos gobiernos progresistas. No hay que dar de comer, se le da de comer a los niños y a los gerontes. Al resto hay que dejarlo que coma, que es muy diferente. Entonces no hay que dar de comer, hay que dejar que coman. Entonces, en vez de dar un plan, yo digo que establezcan que todas las tierras baldías y las tierras del costado de la vía, del ferrocarril, y los macetones del municipio se puedan plantar y que el que plante tenga derecho a comerse esa planta, pero que no, sin discutir la propiedad del terreno, todo terreno que no esté utilizado, que pueda ser plantado, sin discutir el derecho de propiedad. Simplemente que se respete los zapallos o las papas que alguien plantó. Bueno, y llevar a que la gente pueda volver a producir. Y si no, el plan tiene que ser para volver a rescatar los pueblos vacíos. Entonces,
yo te doy el plan, pero vos te vas al pueblo vacío a llenar un hueco como electricista, como plomero, pero además tenés tu huerta y yo te doy el plan. Pero en el conurbano de tu ciudad, de San Luis, de Reconquista o de Rosario, no te doy nada. Te lo doy si te vas al pueblo de donde viniste y te doy el apoyo del INTA para que hagas huerta o te doy el INTA para que te dé ponedoras y hagas tu criadero. ¿Comprende? Entonces, claro, tiene que haber, hay que cambiar, ¿cómo cambiamos la cabeza de la gente, del político? Jorge, Para que hagamos un plan. ¿Cómo nos podrías explicar en qué consistiría esto de que tanto hablas y tanto pregonás? ¿Un repoblamiento del territorio, un repoblamiento del campo? Y también, si nos puedes explicar, a su vez, otra cosa de la que solés hablar, de que vuelvan los ferrocarriles. ¿Qué implicaría? Claro, porque en la Argentina nunca prácticamente no hubo aldeas como en Italia, como en España. Los poblamientos siempre se dieron, por lo menos en el último siglo y medio, a partir de las estaciones del ferrocarril. El ferrocarril siempre tuvo, recuerden ustedes, un monte de eucaliptos, que era muy importante porque daba leña y porque además tomaba todo el agua que sobraba. Las vías que planificaron los ingleses nunca se inundaron, algo increíble lo que hicieron. Y además, a partir de la estación, se fue dando un poblamiento natural. Bueno, ahora toda la población de la Argentina está en algunas grandes ciudades, y si fuéramos un bote, nos daríamos vuelta, porque estamos todos de un solo lado. Entonces, y el país quedó vacío. Esta compañera Iris Speroni, esta economista, dice que estamos en una situación igual o peor que en la época de Roca, que en la época de la campaña al desierto. A tal punto se ha perdido ella control del territorio nacional. Es terrible. Perder control del territorio nacional porque está vacío. Porque está vacío. Yo he recorrido la zona donde nació Larralde. ¿Saben quién es Larralde? El compositor, el cantor. Esa zona, durante horas sin encontrar a nadie, y teníamos hambre, y no encontramos a nadie que incluso que nos vendiera un sándwich, nada. Y vos sabés que el cambio es tan notable porque encontramos unos restos que pensamos que eran hangares, pero eran ruinas. Y después cuando llegamos a un pueblo preguntamos, y eran lugares donde se hacían bailes. Tanta era la gente que vivía ahí. Y dicen que había líneas de colectivos locales. Y ahora lo recorres durante horas y no ves a nadie. Entonces, a esto le llamo un territorio vacío. Entonces, hay que repoblarlo, pero esto requiere una campaña nacional concertada de todos los ministerios y un cambio en el concepto de trabajo. O sea, porque ahora, por ejemplo, ustedes habrán visto en las obras públicas, sobre todo en la época de Macri, que había reconstrucción de puentes y cosas, que trabajaban cuando a lo sumo 5 personas. Todos ingenieros con teléfono, casco, uniforme, todo tipo de máquinas, en medio de una población a lo mejor de 15.000 desempleados que los miraban. Entonces yo digo, acá hay que inventar un sistema, como hizo el presidente Roosevelt alguna vez en Estados Unidos. Yo no digo de volver a pico y pala, pero las vías férreas, por ejemplo, vos las podés construir con el trabajo manual de miles de personas, o la podés construir con una máquina que te hace todo, te pone la vía, te pone el travesaño, todo, te hace todo, te pone la piedra, te la empuja para abajo. Esa máquina es una maravilla, claro, vale $15 millones, pero no labura nadie.
Y lo que nosotros necesitamos es que la gente vuelva a trabajar. Entonces, son opciones políticas. A esto le llamo la política. Son opciones. Acá hay que decidir qué queremos hacer con la gente desempleada, porque trabajo hay, lo que no hay es empleo. No es lo mismo. Tal cual, tal cual. Acá hay mucho niño que cuidar, mucho niño que amamantar, mucha tierra que labrar, muchas vías que extender. Lo que no hay es empleo, que es diferente, es otra cosa. Entonces, tendríamos que separar trabajo de empleo y ver cómo hacemos para que todo el mundo pueda trabajar y recibir a cambio algo que le permita vivir con dignidad. Bueno, Claro. estos son los grandes desafíos. Y entre otras cosas, hay que deshacer los conurbanos, que son un poco de epidemias, o las villas miserias, y que la gente pueda volver al campo. Y todos los que quieran, lo primero es, yo anotaría, decía, bueno, ¿quiénes se quieren volver al campo? A ver, una lista. Yo le dije a algún político, hacelo no, ¿cómo vamos a hacer eso? Le digo, hacelo aunque sea un juego. Te vas a caer de espalda cuando te vengan 100.000 personas que se quieren ir al campo. Siempre que vos le des un apoyo, porque lo que necesitan es que vos o le facilitas el terreno en un plan de colonización, o le asegurás que tenga internet y que tenga el apoyo del INTA. Vas a cualquier ciudad y se van a notar 100.000 familias. Te vas a llevar sorpresa, y por eso no lo hacen. ¿Comprendes? Acá, Jorge, hay Porque una incluso en pregunta la época de Alfonsín se intentó. Sí. Claro, hay una pregunta que puede estar relacionada. Yo desconozco ahí un elemento de la pregunta, pero Agus pregunta, ¿podés hablar de Grabois y el Plan San Martín? No sé si Agus querés hacerla. ¿De Grabois y qué? El Grabois y el Plan San Martín. No sé si Agus querés hacer la pregunta No sé. ¿Qué plan es? por micrófono. Sí, hola Jorge. La pregunta es, vi Mirá, yo creo a través de que Trinchera, un poco de eso. De Grabois y la forma de que... se corta. ¿Ahí me escuchan? Se cortó. Ahora, a ver, Agus, intentá de vuelta. Debe estar ahí Pérsico. Hola. Está Pérsico manipulando la perilla. Para que... Sí, la pregunta iba sobre una nota que compartiste en Trinchera, que habla de Grabois y de este plan que está él promocionando, el Plan San Martín. Sí, y vi que fue bastante crítica la... Sí, no, mira, pará. Sí. Sí, decime. Sí, yo creo que es parte de una simulación. Es parte de un simulacro. Es como, porque él siente, porque lo que pasó, mira, un amigo mío estuvo en el Vaticano y habló del repoblamiento de los 2000 pueblos nuevos, escritos que nosotros hace muchos años hicimos desde la Secretaría de Cultura de Nación, 2000 pueblos, y bueno, y lo habló en el Vaticano con alguien muy cercano al Papa. Este hombre le dijo que eso era importante que el Papa lo escuchara, entonces él habló con varios del equipo del Papa, y por supuesto, cayó bien, la idea cayó bien. Se ve que le contaron al Papa Francisco, y a las 2 semanas, en un acto, esto fue antes de las últimas elecciones, en un acto de Patria, ¿cómo se llama? Patria Grande, este partido al que pertenecía Grabois. Grabois tiró lo de los pueblos. Se ve que el Papa se lo comentó y lo tiró, pero lo tiró de cualquier manera, porque como no entiende, para él es un motivo político nada más. Entonces, ahora lo trata de explicar y habla de la reforma. Entonces, un montón de gente se le pone en contra, ¿ves? Como que les quiere sacar la... No, para mí es un gesto.
para sacarnos los argumentos a todos nosotros que estamos reclamando el poblamiento del interior. Ponerle el nombre de reforma agraria es para crear problemas. Acá lo que habría que hacer es ayudar el asistencialismo para los que pueblen el interior. Y además habría que lograr que muchos campos que están siendo abandonados por la soja sean repoblados o se llegue a un arreglo para comprarlos o expropiarlos y que la gente pueda comenzar a poblar. Pero hay que cambiar mucha cabeza, ¿no? Porque yo les cuento lo que nos pasó una vez en el ingenio San Martín del Tabacal de Jujuy. Hubo una ocupación de tierras donde la gente ocupó lotes de 8x40, 10x40, el lote urbano. Y hubo una represión policial y murieron dos compañeros allí. Entonces yo escribí desde el grupo de reflexión rural que si estábamos dispuestos a dar la vida por ocupando tierras, ¿por qué en vez de ocupar 8x40 no ocupábamos 2 manzanas por familia? Para poder tener un caballo o una vaca, hacer el horno de barro y tener un poco más de espacio para gallinero o lo que fuera. Total da lo mismo. Si te vas a jugar la vida, jugate por un par de manzanas, no por un par de hectáreas. Bueno, en una revista de izquierda trotskista me salieron a pegar, a decir que yo pretendía la autoexplotación de la gente, que la gente se autoexplotara trabajando la tierra. Es una visión urbanocentrista, porque consideran que lo mejor para la gente es tener un departamento o un lote suburbano y un supermercado chino cerca. Pero es una mirada que tenemos que romper. ¿Se entiende? Entonces es muy difícil esto. Muy duro, muy duro. Entonces esta es una mirada de izquierda. Es duro porque el problema es que el que te lo propone te está mintiendo porque él tampoco lo entiende, porque él seguro que nunca en su vida comió un pan amasado. Tal O que cual, tal jamás cual. hizo mermelada con los... ¿Comprendes? Entonces yo me doy cuenta porque yo llevo muchos años recogiendo milenias, haciendo encurtidos. Lo que costó, yo el primer pato que tuvimos que matar con mi mujer, yo le sacaba las plumas con una tenaza, porque no sabía. Después aprendimos a pelar a los patos, que se los cueré a los patos. Y yo le sacaba la pluma uno a uno, ¿viste? Las cosas las heridas que tuve con el hacha, con todo, bueno, es natural. Y después con mi hijo, un día me dio con la pala en la cabeza, claro, porque estábamos sacando un árbol, y yo me agaché, y él metió la pala y me dio un golpe atrás, bueno, me pusieron varios puntos, me acuerdo. Pero es inevitable, porque nuestros padres no nos enseñaron. Entonces, tenemos que inventarlo todo. Ahora, nosotros llevamos muchos años haciéndonos a este oficio. Ahora, los políticos no llevan nada y hablan con una soltura que son unos desfachatados, realmente, ¿no? Claro. Uno se queda al helado de ver la soltura con la que habla, unas caraduras totales, ¿no? Realmente. Porque lo que hace la gente de la ciudad... Jorge, ahí... Sí, cerrá, perdón. Ahí Celeste Román quería hacer un comentario. ¿Cómo? Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Al fin, bueno, primero... al fin una mujer. Bárbara, sí, bárbara la charla, me encantó, Jorge, conocerte. Muy, muy linda, noté muchísimas cosas. Nada, yo ahí en el chat había comentado que acá en San Luis, entre el 2004, 5, 6, tendría que buscar bien después la referencia, hubo un plan de colonización del sur y el norte de la provincia. Y se llamó, que ahí lo deben conocer algunos, el Plan Pionero Siglo XXI. Y eran 66.000 hectáreas para, digamos, poblar.
solamente se anotaron 3 familias que se les dio 200 hectáreas a cada uno, y digamos este plan fracasó porque nadie más se anotó. Por supuesto habría que después investigar y ver bien. Pero, digamos, acá estaba articulado, digamos, a una economía extractivista, no lo que vos, digamos, lo que vos estabas planteando, ¿no? Sí. Claro. No al arraigo que vos decías y que también tiene que ver con la organización, digamos, política. Entonces sí hubo digamos, un plan de colonización desde arriba hacia abajo, pero bueno, de alguna manera era engancharse o articularse a esa economía extractivista, donde acá claramente el paisaje no es un paisaje donde no hay nada, sino que está todo alambrado, ¿no? Soja, algodón, vacas, pero acá es claro, es un paisaje, o sea, es articularse de alguna manera la economía agroextractiva, digamos, donde está orientada a la provincia, ¿no? Que es distinto a lo que vos decías del arraigo y de la configuración de una agricultura familiar. Claro, hay mucho debate que dar primero, claro. Si no te quedás en los... Claro, está el modelo agroextensivo, agroexportador, y en los huecos te consuelan con 200 hectáreas. Y quedás encerrado. Exacto. Además, yo creo, aprovecho que vos hablás para decir que también es muy importante tener en cuenta y escuchar a la mujer, porque la mujer es fundamental en esto. La mujer y los niños. Hay necesidades, porque el hombre a lo mejor puede plantear el tema de la labranza, de las herramientas. La mujer está planteando otras cuestiones que son muy importantes para... Yo creo que si no tenemos en cuenta a la mujer, no se puede repoblar. El hombre tiende a la escala, a resolver problemas técnicos, pero la que se va a arraigar al final con niños y tiene el problema concreto de cómo los lleva a la escuela, dónde ponemos la escuela, y es la mujer. Y la mujer tiene necesidad, no más necesidad, tiene a lo mejor más inclinación que el hombre a la relación comunitaria. Y muchas veces estos tipos de planteos no tienen en cuenta que yo me acuerdo, he visto algunas colonias que hacían los italianos, los alemanes, y era una calle, una sola calle. Entonces estaban todas las casas una frente a la otra, pero tenían para adentro 200 metros, claro. ¿Entiendes? Pero en el fondo donde la calle hacía la U y volvía, estaba la iglesia, o estaba el municipio, o estaba la cooperativa. Y en la cooperativa estaba el supermercado, que era de todos, y estaba el centro cultural donde la gente se reunía para bailar, y todo eso era fundamental. Si no, al tipo lo condenás al aislamiento, a la familia la dejás. Pero bueno, todo esto no es fácil, esto requiere mucha discusión, y mucha discusión previa, ¿no? Me parece. Pero bueno, los neorurales, de alguna manera, cada uno está haciendo una experiencia y se supone que con eso tendríamos que hacer política, que es lo que estoy haciendo yo ahora, política en el sentido de plantear propósitos, proyectos y tratar de cambiar el mundo, ¿no? Nosotros, mirá, yo luché toda mi vida por hacer la revolución. Con los primeros niños que tuvimos con Wanda, descubrí yo el parto natural. Y yo me dije, yo quería hacer la revolución, no tenía la más puta idea de lo que era un parto. Hasta que hicimos el parto materno-paterno, e incluso hicimos talleres de parto materno-paterno, que ahora alguna gente no aconseja, pero bueno, no importa, pero lo hicimos. Y el último lo tuvimos en casa, que ahora ya tiene 21 años, está trabajando en las huertas vecinales aquí en la zona. Pero es un esfuerzo, quizá cambiar la Argentina lleve más de una generación, porque yo cuando hablo con algún dirigente político me doy cuenta el atraso que tienen, ¿no? Tienen un atraso de 50 años con respecto a algunas cuestiones, ¿no? Es muy duro, muy duro. Es dura la aventura en la que estamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos le estamos encontrando un costado de felicidad.
que me parece que las generaciones que lucharon antes por la revolución no tenían, ¿comprende? Todo era prisión, tortura, muerte de compañeros. Esta lucha, en cambio, es una lucha que da felicidad en el camino. No es la felicidad no está prometida a algún día que lleguemos. Cada día tendría que ser un poquito mejor, en el sentido de que vamos mejorando la casa, vamos mejorando el arraigo, aprendemos a convivir con nuestro compañero, con nuestra compañera, son mejores. Bueno, es un camino, no hay un final, digamos. El final es el camino. Esta es la diferencia notable que el ecologismo nos ha enseñado, ¿no? Jorge, Y que otras generaciones, la generación del Che y otros, no conocieron, ¿viste? Porque era puro sacrificarse, ¿no? Y para peor, sin llegar a nada. Jorge, ¿conoces a Carlos Bueno, Briganti? me han hablado mucho de él, del trabajo que está haciendo en las Está con una terrazas de las huerta casas, de las viviendas, ¿no? Claro, tal cual. Sí, bueno, ellos acaban Sí. de hacer un proyecto de ley para que en la ciudad autónoma de Buenos Aires todos los terrenos baldíos que estén en procesos judiciales puedan ser usados para cultivar alimentos de forma comunitaria. Bueno, ayer leíste la ley, no sé Puedan si... ser trabajados. Sí, tal cual. No la leí. No, pero hace muchos años hubo proyectos similares. A ver, en los años, también a finales de los años 90, en las grandes ciudades se intentó. En algunos casos salía bien, pero siempre, como el hombre no cambia, hay que cambiar el hombre. Había muchos vecinos que hacían de alguna manera se arreglaban para irse quedando con el terreno como una glorieta personal de su casa, como una extensión de su casa, ¿viste? Entonces tenían un lugar como un jardín para ir a tomar mate con la familia y eso. Y la cosa era, hay que luchar para que sea comunitaria, abierta, ¿no? Que no termine algún vecino con más fuerza que otros, Tal cual. con un ego más fuerte, apropiándose como si le agregara un patio a su casa, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero bueno, en última instancia es mejor que lo trabaje alguien a que no lo trabaje nadie, ¿no? Tal cual. Pero hay mucho, sí, sí. ¿Qué te parece que podemos esperar de Juan Cabandier? Mira, no lo sé, siempre pensé mal de él hasta que fue a Gualeguaychú y parece que se fascinó de todo lo que hicimos en Gualeguaychú. Y bueno, y después tuvo un discurso muy interesante ante el Senado. A mí me dejó bastante preocupado porque digo, a veces la vida de un hombre depende de a quién se haya encontrado en su camino, ¿no? Y parece que él fue muy fuerte lo que él escuchó en Gualeguaychú, ¿no? Yo hablé con uno de los compañeros, le digo, que me dijo que había tomado mate y hablado con él, y me dice, yo le dije, mirá, vos no existís, le dijo, ¿cómo no existo? Sí, tu ministerio no existe, a nadie le importa. En el gabinete, al ministro de Medio Ambiente, ¿a quién ponen? Al amante de un ministro, te pusieron a vos porque no tenían otro lugar, le dijo. Y sí, le reconoció que era así. Wow. Entonces le dijo, vos lo que tenés que hacer es crecer para abajo, le dijo. Vos tenés que convencer a todos los municipios que vos tenés que ayudarlos y convencerlos a que vayan cambiando, haciendo desarrollo lógico. Escuchaba, o sea, no sé qué pensar. Ojalá salga bien porque es un ministerio que no va a llamar la atención si empieza a hacer cosas buenas. Claro, claro. Esto es terrible lo que te cuento, pero en todas partes, en cada municipio, ¿a quién ponen el medio ambiente? Generalmente a gente.
hermana. Fíjate, porque cuando es una secretaría fundamental, pero ¿cómo no entienden? Entonces, Claro. nos encontramos con esta situación. Está la hermana del intendente. Bueno, hay que pedirle una audiencia y vamos a hablar con ella. Porque por ahí la convencemos y le va a salir un grano al intendente, ¿se entiende? Tal Porque cual, por tal ahí es cual. una buena persona que nunca escuchó el discurso ecologista, pero entonces la sacás del escritorio, la llevas a una granja como la de mi hija, y la mina descubre otro mundo. Y esta es una tarea política que hay que hacer, no prejuzgar. Porque Está a lo bueno. mejor sí, la nombraron porque no tenían otro puesto para darle. Es lo más probable. Pero vamos a transformarlo. La llevas a un lugar de sustentabilidad, ¿comprendes? Y bueno, y es un trabajo, hay que tener estrategia. Yo creo que en esto, aunque te menosprecien, hay que ser un guerrero. ¿Se entiende? Cuando vos trabajás la tierra, es como, tenés que ser un guerrero. Tenés que tener disciplina, amor, ternura y saber que en cierto sentido estás solo y que te la tenés que bancar, que tenés a tu familia, que tenés que transmitirle todo lo que sabés a tus hijos, que tenés que enseñarles supervivencia. Qué duro, qué Y es duro. importante esto, ¿viste? Es decir, bueno, en vez de una llamada ¿Me escuchás, Jorge? con las estrellas y contar cuentos y sí. Hola, hola. A mí creo que se me cortaba Sí. el audio. ¿Vos me escuchás? Te diría de ir terminando porque estoy un poco cansado. Bueno, ahí, ¿me escuchás, Jorge? Hola, hola. Hola, hola. Sí, te decía de terminar. Sí. No. A ver, Te decía Jorge, de terminar. sí, perdón, Estoy un ¿me poco estás cansado. escuchando? Sí. Juan, te escucha. Jorge quiere finalizar la charla y por eso mismo, bueno, que te están dando mal el audio, en nombre del grupo y todos los participantes le queremos agradecer su tiempo y el momento que nos ha brindado, lo disfrutamos muchísimo y estamos en contacto para una nueva charla, Jorge. Hola, hola, hola. No, me parece que se cortó. No sé, igual creo que me escuchó, ¿eh? Sí, sí. Bueno, les agradezco a todos y estoy a disposición. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, Jorge. Chau a todos. Muchas gracias y Muchas gracias, Jorge. gracias por su Hasta luego paciencia. a todos. Muchas Gracias a gracias. todos. Chau, chau. Chao, gracias, Jorge. ¿Me escuchás? Somos de varias provincias, de distintas partes del país. Pueden encontrarnos por Instagram. Claro, pero está preguntando puntualmente. Puntualmente somos nosotros de San Luis los que estamos organizando, Jóvenes por el Clima de San Luis, los que estamos organizando las jornadas. Pero sí, en otras provincias también se encuentran jóvenes trabajando. Bueno, ¿por Facebook están entonces? Por Instagram, sobre todo, José. José, ¿cómo andás? Nos estuvimos viendo en otras charlas. Sí, espera, ahora pongo la cámara porque
por ahí quizá, por ahí se trababa, viste que hay un horario que es pico entre las 6 y las 8, por eso es que se cortaba. Más si es viernes. Así es, José. Pero bueno, esa es Está muy bueno, digamos, o sea, todo lo que él dice, yo coincido 100%, porque yo inclusive, por ejemplo, de Luis Peroni, creo que debe ser una de las pocas economistas que realmente piensa parecido a mí, digamos. O sea, eso que yo abandoné la universidad pública cuando estaba en ciencia económica, y todo lo que dice está bien, o sea, tiene muy buena propuesta. Yo a veces, si quieren, les paso, no sé si tienen ustedes, yo tengo ahí algunos recortes, porque en realidad habría que armar otro modelo de país distinto. Porque en realidad ahora se viene una revolución mundial que recién comienza este año, ya se empezó a ver hace unos meses, pero ya te vas a dar cuenta cuando pase de acá un par de meses, un año y algo, ya me va a dar la razón. Tal cual, estamos en un porque momento. aparte es una revolución espiritual, tecnológica, científica, pero primero va a tener que una especie de años muy duros, entonces la gente va a tener, al tener un choque muy grande